Hola a todas y a todos, yo soy el profesor William. En esta oportunidad aprenderemos acerca de la división sintética, el teorema del factor y el teorema de la raíz racional. Recuerda que si quieres apoyar la iniciativa de este canal, no olvides suscribirte y darle like a este video. Empecemos. La división sintética es un método abreviado de la división de polinomios que se utiliza principalmente para factorizar polinomios de grados mayor o igual a 2. Antes de comenzar con la división sintética es necesario aclarar dos teoremas muy importantes. Aquí tenemos un polinomio definido de una manera general de grado n y organizado de manera descendiente. Observamos que la variable x está organizada desde su exponente mayor, que sería n, y va disminuyendo hasta llegar al término independiente que no tiene variable, que sería a sub 0. Además de esto, vamos a definir dos valores que sería p y q, donde p son los divisores de a sub 0 y ya sabemos que a sub 0 es el término independiente, es decir, el término que no tiene variable en el polinomio, y q serían los divisores de a sub n, donde a sub n es el coeficiente de la variable que tiene mayor exponente. En este polinomio, por ejemplo, tenemos que a sub 0 sería menos 4 porque es el término que no tiene variable, y a sub n correspondería al coeficiente de x a la 4 porque es la x con mayor exponente. En este caso su coeficiente sería 1. Así las cosas, p, que son los divisores del término independiente, serían los divisores de menos 4. Entonces tendríamos a más o menos 1. Recordemos que todos los divisores pueden ser positivos o negativos. Más o menos 2 y finalmente más o menos 4. Ahora, para q debemos hallar los divisores de a sub n, que en este caso sería el coeficiente que está aquí, que es 1. Sus divisores serían respectivamente más o menos 1. Ahora bien, el teorema de la raíz racional, o también llamado el teorema de Gauss, nos dice que cualquier raíz de un polinomio tiene la forma p sobre q. Es decir, tenemos que dividir los valores de p con los valores de q para hallar las posibles raíces de este polinomio. Entonces, al conjunto de las posibles soluciones de este polinomio lo denominamos p sobre q. Al hacer más o menos 1 dividido en más o menos 1 nos va a dar otra vez más o menos 1. Más o menos 2 dividido en más o menos 1 también nos va a dar más o menos 2. Y finalmente, más o menos 4 dividido entre más o menos 1 también nos va a dar más o menos 4. Ahora bien, otro teorema importante es el teorema del factor. Este teorema nos dice que en cualquier polinomio x menos r es un factor de ese polinomio si y solamente si esa r que tenemos allá es una raíz de este polinomio. ¿Qué quiere decir que sea una raíz? Que cuando evaluamos ese valor r en el polinomio nos da como resultado 0. Ahora, esas posibles raíces las podemos obtener por medio del teorema de la raíz racional o el teorema de Gauss. Ahora vamos a utilizar estos dos teoremas más el algoritmo de la división sintética para factorizar un polinomio de grado 4. Vamos a factorizar el polinomio x a la 4 menos x a la 3 menos 7x a la 2 más x más 6. Inicialmente debemos determinar los valores de p, que en este caso serían los divisores de más 6. Entonces los divisores de más 6 serían más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3 y finalmente más o menos 6. Sabemos que el conjunto de los divisores está completo porque podemos hacer el siguiente apareamiento. 1 multiplicado con 6 me da 6 y 2 multiplicado por 3 me da 6. Luego, para hallar el conjunto q, debemos hallar los divisores del coeficiente de la variable con mayor exponente. En este caso, la variable con mayor exponente es x a la 4 y su coeficiente es 1. Ahora, los divisores de ese 1 serían respectivamente más o menos 1. Ahora, para hallar las posibles raíces de este polinomio, debemos hacer p sobre q. Entonces, si dividimos más o menos 1 entre más o menos 1, nos va a dar también más o menos 1. Lo mismo ocurre con más o menos 2, más o menos 3 y más o menos 6. Ese conjunto de p sobre q cambiaría un poco si el conjunto de q sería diferente a más o menos 1, es decir, si aquí existiera un coeficiente diferente a 1. Ahora sí, como tenemos las posibles raíces de este polinomio, podemos hacer la división sintética. Bueno, para la división sintética vamos a dibujar el siguiente esquema y vamos a organizar las variables desde el mayor hasta el menor. En este caso, desde x a la 4
hasta el término independiente que sería x a la 0. Entonces el coeficiente de x a la 4 sería más 1, el coeficiente de x a la 3 sería menos 1, el coeficiente de x a la 2 es menos 7, el de x sería más 1 y el x a la 0, que es el término independiente, sería en este caso más 6. Ahora vamos a ensayar con cada una de las posibles raíces de este polinomio. Comencemos con x igual a más 1. Entonces, el proceso de la división sintética es muy sencillo. Siempre el primer coeficiente que tenemos aquí lo vamos a bajar tal cual. Luego, multiplicamos el número que estamos evaluando, que es más 1, por este valor, más 1 por más 1, nos da otra vez más 1. Menos 1 más 1 nos da 0. Otra vez multiplicamos más 1 por 0, nos da 0. Menos 7 más 0 nos da menos 7. Luego, más 1 multiplicado por menos 7 nos da menos 7, más 1 menos 7 nos da menos 6, más 1 por menos 6 nos da menos 6 y finalmente más 6 menos 6 nos da 0. Sabemos que la posible solución nos sirve porque al final en este residuo nos da 0. Si aquí no nos da 0, quiere decir que ese número que estamos evaluando no es una raíz de este polinomio. Por lo tanto, no nos sirve para factorizar. Sin embargo, como aquí sí nos dio 0, podemos hacer la factorización con ese número. De aquí, como tenemos x igual a 1, debemos igualarlo a 0. Entonces tendríamos que este 1 que está aquí positivo lo pasamos con signo negativo a este lado y ya nos quedaría igual a 0. Esta expresión que nos queda aquí sería uno de los factores de este polinomio, es decir, x menos 1. Esto aplicando el teorema del factor. Entonces, estos coeficientes me ayudan a determinar el polinomio restante. La división sintética siempre reduce el polinomio restante su grado en 1. Entonces, si estábamos en un polinomio de grado 4, este polinomio restante va a ser de grado 3. Tendríamos que este sería x a la 3, x a la 2, x a la 1 y el término independiente. Nos quedaría 1x a la 3 más 0x a la 2 menos 7x y el término independiente menos 6. Ahora, el término de x a la 2 da 0, lo escribimos porque el polinomio debe estar completo y organizado de manera descendiente para poder aplicar la división sintética. Ahora, para factorizar este polinomio que nos resultó, debemos también hacer p, q y p sobre q para saber las posibles soluciones o posibles raíces de este polinomio. Sin embargo, las raíces de este polinomio coinciden con el polinomio inicial porque el coeficiente de x a la 3 es 1 y el término independiente en este caso es menos 6. No importa el signo, van a ser los mismos divisores. Entonces vamos a hacer de nuevo la división sintética pero con el polinomio restante. Fijémonos que aquí este polinomio es de grado 3, entonces debemos eliminar de esta división el grado 4. Ahora pasamos los coeficientes de este polinomio. Tenemos que el de x a la 3 sería más 1, el de x a la 2 sería 0, el de x sería menos 7 y el término independiente sería menos 6. Ahora ya trabajamos con más 1, vamos a intentar otro. Por ejemplo, trabajemos con x igual a más 2. Recordemos que el primer número se baja tal cual, multiplicamos más 2 por más 1, nos da más 2, 0 más 2 nos da más 2, luego más 2 por más 2 nos da más 4, menos 7 más 4 nos da menos 3 y más 2 por menos 3 nos daría menos 6. Menos 6 menos 6 nos da menos 12. Aquí, por ejemplo, observamos que el residuo no es 0, es decir que ese más 2 no es una raíz de este polinomio y no me sirve para factorizar. Entonces vamos a ensayar con x igual a menos 2. Bajamos el primer coeficiente que es más 1, menos 2 por más 1 nos daría menos 2, 0 menos 2 nos vuelve a dar menos 2, menos 2 por menos 2 nos da más 4, menos 7 más 4 nos daría menos 3 y menos 2 por menos 3 nos daría más 6. Ahora, menos 6 más 6 nos da 0. Y observamos que aquí en el residuo sí nos dio 0. Es decir que menos 2 sí es una raíz y nos permite factorizar. Entonces, el factor sería x igual a menos 2, pero debemos igualar a 0. Entonces, el menos 2 nos pasaría con signo positivo, x más 2 igual a 0. Es decir que el factor sería x más 2. Entonces aquí bajamos el factor que ya teníamos,
x menos 1 y de este polinomio obtuvimos un factor que es x más 2. Ahora debemos construir el polinomio resultante que nos sale de estos coeficientes. Recordemos que el polinomio de grado 3 se nos reduce a un polinomio de grado 2. Entonces sería 1x a la 2, entonces solo escribimos x a la 2 menos 2x menos 3 sería el término independiente. Ahora, con lo que tenemos aquí, podríamos tomar este polinomio de grado 2, que es el polinomio resultante, y podríamos hacer el proceso de división sintética con los divisores de menos 3. Sin embargo, los polinomios de grado 2 los podemos factorizar haciendo uso de los casos de factorización. Observamos que este es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces debemos sacar la raíz de x al cuadrado, que sería x, las ubicamos en ambos, y debemos hallar dos números que multiplicados me den menos 3 y que sumados o restados me den menos 2. Como multiplicados deben darme negativo, eso nos indica que uno de ellos debe ser positivo y el otro debe ser negativo. Ahora, que multiplicados me den 3, solamente tenemos una opción, 3 multiplicado por 1. Pero como tiene que darme negativo al adicionarlos o restarlos, entonces el mayor debe ser 3 y el menor debe ser más 1. Aquí podemos observar en cada uno de estos factores que hay una posible raíz del conjunto P sobre Q, es decir, más 1, menos 3, más 2 y menos 1 están dentro del conjunto P sobre Q. No quiere decir que todos los elementos de P sobre Q sean raíces de este polinomio, pero sí es una buena forma de saber posibles soluciones. En ese orden de ideas, este polinomio de grado 4 que teníamos se nos reduce a la multiplicación de estos 4 factores. Bueno, esto es todo por este video. Espero que haya sido de utilidad. Si es así, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.